Pues gracias a Dios y vamos a continuar. Vamos a continuar con la palabra del día de hoy, que pues el día de hoy es una fecha especial porque celebramos el Día de las Madres, ¿verdad? Pero la palabra del día de hoy es para las madres, para los padres, para los hijos, para los nietos, para todos en general. Es una palabra que yo le preguntaba al Señor por qué para estas fechas, y me mostraba por la necesidad que estamos viviendo, por la situación que estamos viviendo, mejor dicho, y la necesidad en la vida de la gente, de las personas, que por un momento podemos llegar a olvidar en dónde está nuestra confianza, o dónde debe estar nuestra confianza, nuestra dependencia, y a que el tiempo alejado de las iglesias muchas veces se presta para vivir nuevamente en la carne. ¿Por qué? Porque pues sentimos que no hay nada que nos regrese al redil, por así decirlo. Nos sentimos en alguna libertad de hacer lo que hacíamos antes, no sé, estoy suponiendo, pero es una palabra que nos va a hacer una exhortación, que a mí en lo personal ha sido de exhortación, para comprender las circunstancias y los tiempos en los que estamos viviendo. Me ha tocado predicar y regularmente comento o hablo acerca de los tiempos que vivimos, de lo peligrosos que son, y hoy precisamente vamos a tocar ese tema, ese punto, el peligro de estos tiempos, o los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Vamos por favor a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, por favor, vamos a estar ahí en ese capítulo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1. Bueno, vamos a ir por partes, vamos a leer ahorita solamente el primer versículo, para no usar demasiado tiempo. Vamos a leer ahorita nada más el versículo 1. Dice la Escritura: también debes saber, Pablo diciéndole a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, le dice Pablo, debes saber esto. Pablo está encarcelado y ve la necesidad de transmitirle un mensaje a su discípulo, que dice que es como su hijo, y por las circunstancias que están sucediendo, Pablo le hace un énfasis a Timoteo, le dice, debes saber esto. Él está preocupado porque Timoteo aprenda algo que es esencial, importante tanto para su vida como para su ministerio. Dice que en los postreros días, y el contexto en el que está postreros días no se refiere solamente a los días antes del fin, sino al tiempo desde el día del Pentecostés hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Desde ahí, partiendo del día del Pentecostés, de que vino el Espíritu Santo a la iglesia, desde ahí comienzan los postreros días. Dice, diferente a lo que en otras partes de la palabra conocemos como los últimos días. Dices, no es solamente cuando ya el fin de la iglesia está cerca, sino todo ese periodo. Y si bien a lo largo de todo este tiempo, desde hace 2000 años,
la civilización, la sociedad ha evolucionado en el sentido de que ha progresado en la ciencia, en la tecnología, en la industria. Podemos ver cómo ha cambiado la estructura incluso de la economía, cómo se trabaja hoy a diferencia de hace 2000 años. Y no hay duda de que ha habido un progreso en ese sentido. Pero por el contrario del progreso que ha habido en estas áreas, el ser humano no ha progresado, no ha avanzado en cuanto a su calidad moral, en cuanto a su calidad espiritual. Por el contrario, ha habido un declive, una degradación. El comentarista bíblico es un pastor llamado William Hendrickson, del siglo pasado, mejor dicho. Dice esto al respecto, dice: en cada época de la historia habrá una temporada en la que los hombres se niegan a escuchar la sana doctrina, en cada época de la historia. Y como la historia sigue adelante hacia su consumación, esta situación empeorará cada día. Con el paso de los tiempos vemos que las cosas no están mejorando en ese sentido, sino que la calidad humana, la calidad moral del ser humano va degradándose. Hay gente que piensa que por poner a una persona al frente de una nación, las cosas van a ser completamente diferentes, y muchos sueñan con esas cosas. Incluso llegan a pensar que por arte de magia las cosas van a mejorar. Hay cristianos también que piensan que haciendo tal o cual cosa van a poder cambiar la voluntad o el plan de Dios. Me acuerdo que también en una predicación de por allá de los años 1900, 2000, por allá, escuché que un pastor, viendo la escritura, en la parte donde dice que le pidamos a Dios todo lo que querramos, todo lo que necesitemos en el nombre de Jesucristo, y que Él nos lo dará, y que a este hombre pues se le ocurrió la maravillosa idea de decir: bueno, pues entonces si yo puedo pedir en el nombre de Jesucristo lo que quiera y me va a ser dado, pues le voy a pedir que el Señor pues elimine a Satanás, que no permita que venga el anticristo. Una serie de pues, disparates que, si entendemos y comprendemos un poco las escrituras, vamos a darnos cuenta de que lo que está escrito es parte del plan perfecto y eterno de Dios, que son cosas que no vamos a poder cambiar. Y todo esto que estamos viviendo hoy en día, todas las circunstancias que se viven, la degradación precisamente moral en la que ha caído el ser humano, son parte de lo que el Señor sabía que iba a suceder y que está propiciando o preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Me acordé de aquello que Pedro le dijo al Señor Jesús cuando están ahí a punto de ser apresados, y que Pedro le dice al Señor: en ninguna manera te acontezca esto. O sea, Pedro queriendo evitar el plan y el propósito de Dios, con buenas intenciones, posiblemente, pero ¿cómo le dice? ¿Cómo lo llama Jesucristo a Pedro? Le dice: apártate de mí, Satanás, porque es tropiezo, porque estás evitando que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Y así nosotros vemos estas circunstancias que están sucediendo, pero todo está en las manos de Dios. No hay nada que no esté en sus manos, no hay nada que se le haya escapado al Señor, no hay nada que se le haya salido, de lo que se haya olvidado nuestro Dios. Dice en Mateo 16:3, cuando Jesús está con los fariseos y les reprende, les dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de estos tiempos no pueden distinguir. ¿Por qué? Porque pues, querían saber cosas y no veían a que estaba enfrente de ellos, no veían que la profecía se había cumplido, que el que estaba delante de ellos era el Mesías.
Les dice hipócritas. Y me imaginé al Señor haciéndonos la exhortación el día de hoy también. Iglesia, iglesia, a ver, ¿qué estás esperando? ¿No te estás dando cuenta de los tiempos que estás viviendo? ¿No te estás dando cuenta que tú estás viviendo en esos postreros días y de las circunstancias que están sucediendo? ¿Cómo es que no te estás preparando para lo que viene? Ahorita lo acabamos de cantar, el Rey ya viene y tú no te estás preparando, iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? Qué fuertes palabras cuando el Señor les dice hipócritas, pero en muchos aspectos, de muchas maneras, somos iguales porque vivimos solamente por vivir sin entender, o que quizá no lo creemos, que Cristo ya viene y viene pronto. Dice, debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra aquí peligroso habla de problemas, de dificultades, de situaciones difíciles con las cuales define el Espíritu Santo a través de Pablo estos tiempos. Son tiempos difíciles, tiempos donde habrá problemas. Y esta palabra se usa tanto para hablar de animales salvajes como para hablar de un mar embravecido en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hace referencia a esta palabra cuando habla del endemoniado gadareno, que nadie lo podía contener, nadie lo podía sujetar. O sea, era una persona peligrosa. Esto nos habla, o el contexto nos habla entonces de que pone en riesgo nuestra vida física posiblemente, pero aún más nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual corre riesgo en estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a analizar en 3 partes este capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Primeramente vamos a ver por qué son peligrosos estos tiempos. ¿Por qué estos tiempos dice la Escritura que son peligrosos? Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y empieza a dar una serie de descripción de cómo van a ser los hombres de estos tiempos, las características, el carácter moral de estos hombres. Pero quiero detenerme primeramente en que está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo de que los tiempos no van a ser peligrosos porque el clima va a cambiar. No está diciendo que los tiempos van a ser peligrosos porque va a venir un asteroide. No está hablando de cosas naturales que puedan suceder en el mundo. Dice, estos tiempos van a ser peligrosos porque habrá hombres. Porque habrá hombres. Y eso me llamó mucho la atención porque se refiere a que la condición caída del ser humano es el peligro para uno mismo. Y no es para que las mujeres digan, amén, los hombres son el peligro, los hombres son los causantes de todo. No, la palabra hombres aquí no se refiere a los varones, se refiere al ser humano, al género humano, es la palabra antropos. Dice, la condición humana en la que vivimos nosotros por el pecado es la que hace de estos tiempos que sean peligrosos. Aunque no querramos reconocerlos, el hombre es especialista en no responsabilizarse de las cosas que suceden a su alrededor. Somos especialistas en echarle la culpa a quien sea. Somos especialistas en culpar a otros por las circunstancias que estamos viviendo. Para muestra un botón y por lo que estamos aquí, cuando Adán y Eva en el huerto del Edén comen del fruto prohibido, Dios les pregunta a Adán, le dice al hombre, ¿dónde estás? No porque no supiera el lugar donde estaba, sino hablando de la posición espiritual en la que se encontraba ya el hombre. ¿Dónde estás, Adán?
¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Pues es que la mujer que tú me diste, echando la culpa a Dios y a la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto y comí. Y la mujer, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente me engañó y comí. Y así cada uno de nosotros siempre tenemos una justificación para salir del problema en el que estamos, porque nosotros no tenemos la culpa, nosotros no somos responsables, ¿verdad? Nosotros no somos culpables de lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, hace un año analizamos y estudiamos la doctrina de la depravación total, donde el ser humano vemos que por la caída, por el pecado, no solo no puede no mejorar, sino que va en caída, con caída libre, va cayendo en una corrupción profunda de la que no puede salir, como nos habla la carta a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, lo entendieron, y aún así, dice, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, la mente del hombre corrompida por el pecado no tiene un alto, va cada vez más degradándose. ¿Hasta qué puntos vemos aquí que llega? Y Pablo aquí en la carta a los Romanos es exactamente lo mismo que le habla a Timoteo. Se va de mal en peor. Y lo podemos ver tan solo en que cada día hay más aprobación por las cosas que Dios dice la palabra que están mal. Mientras que Dios dice una cosa en sus principios y mandamientos, el ser humano se ha empeñado por cambiar leyes, estatutos y darle la vuelta a eso. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta, como aquí le dice Pablo a los romanos? Dándose cuenta de todo esto, aún así no les importó. Me platicaron, yo casi no veo series, de una serie de televisión que se llama Breaking Bad. La historia es de un profesor de química que es casi un genio de la química,
y el tipo es un extraordinario profesor, es un buen esposo, tiene un par de hijos y es un padre amoroso, es un hombre que es un ícono y un referente de la sociedad como una buena persona. Pero le detectan cáncer y este hombre dice: no le voy a dejar nada a mis hijos, y se da cuenta de que puede entrar al mundo de las drogas. Y poco a poco en la historia vemos a un hombre que se va transformando, que empieza queriendo dejarle un poco de dinero a su familia, y siempre él escudándose: todo lo hice por el bien de mi familia. Pero llega a un punto de degradación, de depravación, de perversidad, que al final de la serie desconoces a ese hombre, y ya no es el hombre que comenzó. De hecho, la expresión Breaking Bad viene a decir eso, convirtiéndose en algo malo, pervirtiéndose. Y así es la conducta y la esencia del ser humano, va pervirtiéndose. Necesitamos un poquito, de por sí dice la escritura en Romanos que no hay nadie bueno, nadie que busque a Dios. Y con un poquito que le azoremos al fuego, que le aticemos, la llama prende y no sabemos los límites a los que puede llegar el ser humano, de depravación, de inmoralidad. Y los cristianos no estamos exentos de llegar a vivir actitudes similares, porque el contexto en el que está hablando Pablo a Timoteo no se está refiriendo nada más a la gente del mundo, a la gente que no conoce de Cristo. Está, como vamos a verlo más adelante, está hablando de aquellos que conocen las Escrituras, de aquellos que saben y conocen a Dios. La diferencia entre nosotros y la gente debería ser la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que como veíamos hace 15 días, que el carácter de Cristo se vea reflejado en nosotros. Debería de haber una diferencia. Pero ahí estamos los cristianos peleándonos entre nosotros mismos, en las mismas iglesias, con murmuraciones, y las iglesias se dividen por los conflictos entre los mismos hermanos. Buscando mi tema para este día, encontré una ilustración muy buena en una predicación de un hermano que quiero compartirles. Dice que está un cristiano que naufraga y llega a una isla desierta, y al cabo de 2 años lo encuentran, y cuando lo encuentran ven que había hecho 3 construcciones. Le dicen: oye, ¿por qué hiciste 3 construcciones? ¿Para qué quieres 3 construcciones? Le dice: ok, la construcción del medio es mi casa, es el lugar donde vivo, es la primera que hice, y es para habitarla. La construcción, la de la izquierda, es la primera iglesia a la que asistí, y la de la derecha es la que estoy asistiendo hoy. Él estaba solo, pero ya se había cambiado de iglesia, porque el problema no está en los demás, está en nosotros mismos. El problema no está en las circunstancias, el problema está en nosotros. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos ante las circunstancias? Estos son tiempos peligrosos por los hombres que vivimos en ellos, por la mentalidad, la manera de pensar trastornada de quienes no tienen en cuenta a Dios. Y si este es el diagnóstico que vemos para la cura, para encontrar la cura, pues tenemos que actuar en consecuencia de ese diagnóstico. Tenemos que empezar a ver cómo solucionar esto, y vamos para allá. Vamos a ver cuáles son las condiciones, las actitudes, las características de los hombres de estos tiempos, como Pablo le está hablando aquí a Timoteo. Es un poco extenso, vamos a tratar de ser breves, pero tratando de tomar los puntos importantes de todas estas características de las que Pablo habla y le hace énfasis a Timoteo. Primero le dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí la palabra amadores de sí mismos la figura la palabra expresión griega es philautos, amor propio, amor por uno mismo.
Y es el fundamento para esta depravación que viene a continuación describiendo Pablo, ya que es la primera actitud y podemos ver que es como una raicita de la que van a brotar otras cosas. Porque en el momento en que el hombre quiere que se haga su voluntad y no la de Dios, como veíamos en Romanos, pues empieza la degradación. En el momento en que mi voluntad o mi manera de pensar son las que tienen fuerza en mi vida y no la voluntad de Dios o no la palabra de Dios en mi vida, pues entonces a partir de ahí mi relación con Dios está rota, y obviamente mi relación con las personas también no puedo esperar que sean saludables, que sean las más adecuadas, porque la obediencia a Dios, pues ya viviendo en esa conducta, siendo yo mi propio Dios, porque de eso habla esto, que quito a Dios del lugar donde le corresponde, que es el primer lugar en mi vida donde debería estar Él, y me pongo yo a mí mismo. El más importante para mí soy yo. Lo más importante para mí es lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. El egocentrismo, todo gira alrededor de mí, mis necesidades, mis pasiones, mis tiempos. Y hoy en día estamos plagados de eso en nuestra sociedad, gente que solamente se preocupa por sí mismos, lo podemos ver claramente, o sea, gente que no le importa a los demás, tienen un objetivo y para ellos son el centro del universo. Yo pensaba en qué época esto se ha venido dando con mayor que ha habido mayor evidencia de esto. Y yo creo que todos los tiempos, como hablábamos, desde que el Señor vino y desde que el Espíritu Santo vino al mundo, siempre ha habido hombres amadores de sí mismos. Siempre lo ha habido, siempre van a existir. Pero hubo un tiempo anterior, que en la época de los griegos, donde ellos se basaban mucho en el amor a la belleza del ser humano, a su intelecto, sus capacidades de razonar, y desde ese tiempo hasta la fecha creo que no ha habido, o más bien han sido los dos momentos de mayor adoración hacia sí mismos de la humanidad. Son tiempos muy difíciles en ese sentido, donde te enseñan que tú eres el centro de las cosas, donde te enseñan que el importante eres tú, donde te enseñan que lo que importa es tu necesidad. La ciencia en el aspecto médico, a través de algunas ramas de la psicología, de otras cosas, o sea, llevan al hombre a adorarse a sí mismo, a quitar la responsabilidad de lo que hablábamos hace un rato. Le quita la responsabilidad al hombre de las cosas que hace, y te dicen, la culpa la tiene tus circunstancias, la culpa la tiene tu trasfondo, la culpa la tiene fulanito porque te hace ser así. No, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecado, reconocer nuestra propia condición. El problema del ser humano no es que lo amen poco, sino que él se ama demasiado. Y hablando de esto, cuando le preguntan los fariseos, llegan y le hacen la pregunta al Señor Jesús: Maestro, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? El Señor Jesús les dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso dio el pie a que, una mala interpretación de ese texto ha dado pie a que la gente entienda que, bueno, dice el Señor Jesús que yo tengo que amar a la gente como me amo a mí mismo. Y muchos han dicho, bueno, pero entonces primero me tengo que amar a mí mismo. Y en ninguna parte de las Escrituras, la Escritura nos lleva a amarnos a nosotros mismos. Jesús está dando por sentado que tú ya te amas a ti mismo. Así como tú te amas, ama a los demás, es lo que está diciendo el Señor.
no hay un tercer mandamiento aquí, un mandamiento intermedio. Ámate a ti primero para que después ames a tu hermano, no. Él le está dando por sentado que tú ya te amas. Ya está dando por sentado que uno a sí mismo se procura. Pablo también hablando, cuando habla de los matrimonios, dice, nadie aborreció su propia carne, sino que la procura, la cuida, la sustenta, porque nadie va a hacer eso, nadie va a ir en contra de su propia naturaleza, a menos de que tenga un problema mental. Todos tenemos por intuición natural el cuidarnos a nosotros mismos. Así que el problema no está en que nos amamos poco, el problema es que nos amamos demasiado. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Muchos dicen, ay, ¿y por qué entonces la gente luego se suicida? Por falta de autoestima, ¿no? Se aman tanto que no quieren sufrir. Entonces prefieren evitarse el sufrimiento porque se aman, porque hay un amor, un egoísmo. No quiero que todo lo demás me afecte, entonces prefiero huir de estas circunstancias. No se nos motiva a amarnos a nosotros, sino a que entendamos, y como dice la Escritura también ahí en Romanos 12:3, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Debemos vernos no menos, pero tampoco más de lo que somos. Debemos reconocer lo malo que hay en nosotros, sí, pero también los que hemos sido llamados a acercarnos a Cristo, a los que hemos sido bendecidos con la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Ahora debemos manifestar también la nueva naturaleza que está en nosotros. Porque si bien nuestra carne va en busca de una depravación total, el Espíritu en nosotros nos lleva a ir al perfeccionamiento, a la estatura del varón perfecto. Y si bien sin Cristo no valemos, con Cristo sí tenemos un valor, el valor que el Señor Jesucristo nos ha dado por su sacrificio. Así que no puedo vivir responsabilizando a las personas, a mi pasado, a las circunstancias, por lo que yo soy hoy en día, por los problemas que tengo. Que nos afectaba del entorno, pues sí, es posible que sí te haya afectado. Las circunstancias en las que uno ha vivido seguramente sí afectan, pero es lo menos, porque como hablaba hace un momento, la chispa, mejor dicho, el pecado ahí está, solo necesita una chispa que la incendie para desbordarse. No es que eso así haya sido el origen, ahí estaba la maldad en nosotros. Lo que lo haya detonado después ya pueden ser otros factores, pero ahí está la maldad en cada uno. La esencia del cristiano entonces no debe de ser la exaltación hacia uno mismo, por el contrario, debe ser la anulación del yo. Jesús lo dijo, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, esto es, muérete a todas esas cosas que traes en tu cabeza, y entonces sí, sígueme. Siguiente dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Ahora no habla del amor hacia uno mismo, sino el amor hacia el dinero, refiriéndose a la codicia, al querer siempre tener más, al nunca estar conforme con lo que se tiene, al siempre desear más y más y más. Y Pablo lo dice, ¿no? Hablando de la vieja naturaleza humana, en 1 Timoteo, un poquito más atrás, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, porque nos encanta, pues sí, gastar y a muchos hasta despilfarrarlo. No valoran lo que cuesta ganarse un peso. Pero no dice esto porque el dinero sea malo en sí mismo. Ya lo hemos analizado o estudiado en otros momentos. El dinero no es malo. Lo que es malo es cómo tú aplicas o cómo el uso que tú le puedes dar al dinero.
porque puede ser usado para bendición, así como también puede ser usado para maldición. Puedes usar tú el dinero o el dinero te usa a ti. ¿Cuál es tu posición delante del dinero, delante de las riquezas? Porque hoy vemos muchas personas queriendo hacerse ricos de la noche a la mañana sin hacer ninguna clase de esfuerzos. Incluso cristianos que les dicen, pues tú nada más ponle y vas a ver cómo Dios te va a prosperar, y ahí los tienen atados, amarrados. ¿Por qué? Porque ¿dónde está su corazón? En querer ser ricos, en querer tener más dinero. ¿Está mal tener más dinero? No está mal querer ahorrar, el querer prevenir para cosas futuras, el trabajar, el esforzarse para obtenerlo. No, eso no es lo malo. Lo malo está en que tú pongas al dinero como tu dueño, como tu señor, como el motor de todo lo que te mueve. La codicia, dice, se pone en evidencia no solo en la adquisición de la riqueza, sino en el uso que le damos a la misma. Avaros, vanagloriosos. Y pues sí, obviamente una persona que se ama a sí mismo es una persona que se vanagloria. Aquí hace referencia a una persona arrogante, a un fanfarrón, a alguien que anda presumiendo, aquellos que les gusta que los demás se den cuenta de sus logros, esa famosa expresión de un hombre que se hizo a sí mismo. Qué peligroso es, como si todo lo hubieran logrado sin tener ayuda de nadie, principalmente de Dios. No reconocen de dónde provienen las cosas que les son dadas. Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da las capacidades. Aún, dice la Escritura, Él es quien nos da la habilidad para hacer el dinero, la inteligencia necesaria. No le reconocemos y obviamente pues seguimos poniéndonos en primer lugar a nosotros mismos. Es un círculo vicioso. Después dice soberbios, y hace tiempo, hace cerca de 2 meses, hablamos precisamente en una predicación del peligro de la soberbia. Por si alguien quiere buscarlo, ahí está en YouTube también, en el canal de la iglesia. Así se llama, el peligro de la soberbia, porque son personas altaneras que ven por encima del hombro a todos los demás, como si nadie los mereciera. Un peligro que al mismo ángel, el más hermoso que existía, lo hizo caer. Así que no me voy a extender en mejor busque la predicación para que también ahí pueda comprender más el punto de los soberbios y lo peligroso que es ser soberbio. Siguiente dice blasfemos. La palabra blasfemos aquí estaba buscándola en la concordancia, y habla de detractores, alguien que hace quedar mal a alguien más. En este caso habla con respecto a Dios, aquellas personas que ponen palabras en el Señor que el Señor no dijo, o que quieren hacer ver más santo a Dios muchas veces, pensando en que de esa manera la gente a lo mejor va a convencerse, ¿no? O quieren engañar a la gente poniendo palabras en la boca de Dios que el Señor jamás utilizó. Esto lo vemos cuando hay personas que tergiversan la palabra, las escrituras, para engañar a otros. Son blasfemos. Dice detractores. El siguiente dice desobedientes a los padres, y esta es una actitud súper común hoy en día. Desobedientes a los padres. La rebelión que existe en el ser humano, la rebelión que está en el corazón de todos nosotros contra toda clase de autoridad, y la primera autoridad que tenemos es la que está en nuestras casas. Nuestra primera autoridad es la de nuestros padres, y no queremos sujetarnos a ellos en el seno de la familia. Y esta rebelión es fomentada desde los medios masivos, desde las redes sociales.
Lo vemos en televisión, lo vemos en películas, lo vemos en internet, o sea, por todos lados te fomentan que tú vayas en contra de la autoridad que en ese momento tú tienes, que es tu padre. O nunca hemos escuchado la frase, tú sigue tu corazón. Regularmente va enfocada a los jóvenes. Tú sigue los anhelos de tu corazón. Y cuidado, es peligroso, porque dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón, ¿y quién lo conocerá? Sin embargo, es lo que está constantemente en palabras de personas que quieren quedar bien o que quieren engañar, sobre todo a los jóvenes. Tú sigue tu corazón, sigue tus instintos, sin darse cuenta que lo que están fomentando es rebeldía en esas personas, disfrazados a lo mejor de libertad, pero los van a llevar a esclavitud. Porque el que te dice, tú no le hagas caso a tus padres, vete y acabas de ser libre, regularmente es para inducirlos en un camino de perversidad, drogas, alcoholismo, abuso sexual, etc. Y si nosotros como padres no ejercemos un contrapeso en estas circunstancias, en esta situación, pues lo que estamos haciendo es seguir fomentando esa actitud. Hay una gran cantidad de gente que ya aborrece a sus padres. Dice ingratos también, pues obviamente si yo no reconozco de dónde vienen todas las cosas que me son dadas, ¿cómo voy a agradecer? Si yo no reconozco que el que me brinda todo es Dios, que el que me provee, que el que me sostiene, que el que me sustenta, que el que me da las capacidades es Él, pues ¿cómo le voy a agradecer? ¿Cómo voy a agradecer yo que Dios haya enviado a su Hijo a morir por mí si yo no reconozco mi propio pecado? ¿Para qué necesito yo un Salvador? Porque esas fueron las buenas nuevas de los ángeles a los pastores. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La buena nueva es que te ha nacido un Salvador. Pero si yo no reconozco que necesito ser salvado, ¿para qué quiero un Salvador? ¿Cómo voy a agradecer que Dios haya enviado a su Hijo si yo sigo pensando que no soy tan malo, que yo no tenía tanto que me perdonaran, yo no era tan malo como otras personas? No nos damos cuenta que la maldad está, o no queremos reconocer, mejor dicho, que la maldad está en nosotros, que está ahí en nuestro corazón. Vamos por la vida exigiendo, como si mereciéramos todo, en lugar de ser agradecidos por lo que tenemos. Ingratos, dice. Siguiente dice, impíos, aquellos que van en contra de todo lo que representa a Dios, de Dios y de todo lo que representa a Dios. Todo lo que tiene que ver con Él, lo detestan, lo hacen a un lado. No buscan sujetarse a su voluntad. Vemos incluso en sus conversaciones, en su manera de hablar, de expresarse, la falta de respeto hacia el Señor. Y ojo aquí que muchos cristianos llegan a participar de esto. Cuando están los chistes acerca de Dios, acerca de Cristo, y chistes incluso hasta vulgares, y ahí están los cristianos escuchando o incluso hasta participando de esos mismos, haciendo mofa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Una falta de respeto total. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios, como dice la carta a los Romanos. No tomaron en cuenta a Dios. Dios no aparece en tu mente.
¿Por qué? Porque no hay una relación con Él. Entre más alejados estamos del Señor, más fácilmente nos olvidamos de las cosas que tienen que ver con Él, de las cosas espirituales. Impíos. Dice, sin afecto natural. Aquí la palabra es astorge. Hemos visto en otras predicaciones las diferentes clases de amor que existen. El amor filios, que es el amor entre amigos, entre camaradas, un amor fuerte en una relación personal, una persona con otra. El amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros. El amor eros, que es el amor de una pareja. Pero aquí habla del amor estorge o estorbos, que es el amor natural. Es una cuarta clase de amor. Pero dice, o hace referencia a sin esa clase de amor, sin amor. La palabra por eso no es estorbos, no es esta clase de amor, sino es astorge, que es sin ese amor natural. Hoy en día vemos padres que maltratan, que son los primeros que prostituyen a sus hijos, que los venden con unos cuantos pesos. Son los que inician o pervierten a miembros de sus familias. Muchas veces no son los padres, son los tíos, los abuelos. No hay un amor. Las madres mismas, que muchas van y avientan a sus hijos en bolsas de basura a una cañería, cada vez es más común. No hay un amor, un afecto natural. O se ha ido perdiendo eso, porque cada vez es más frecuente. Tristemente, pero es una realidad que vivimos en estos tiempos. Y como dice la Escritura, vamos cada día más a ver que los padres estarán contra los hijos y los hijos estarán contra los padres. Un conflicto ahí. Es el siguiente, implacables. Son personas a las cuales les resulta imposible llevarse bien, porque son imposibles de satisfacer. Nada les parece bien, entonces siempre están en conflicto. No se puede agradar obviamente a toda la gente, pero hay personas a quienes hagas lo que hagas no los puedes agradar. Y constantemente están en pugna, en constantes conflictos con otras personas. Sus relaciones son así, básicamente todo el tiempo en conflicto. ¿Por qué? Porque no están a gustos con nada. Calumniadores, es una palabra muy conocida, muy común. Aquellos que mienten a espaldas de otros, que les gusta andar metiéndose en la vida de los demás, chismeando, hablando mentiras en contra de alguien más. Y aquí me sorprendió varias palabras aquí cuando estaba buscándolas en el diccionario bíblico. Me sorprendió el significado que dan algunas de ellas. Y una de esas es esta, que dice, la palabra calumniador aquí es diabolos, es diablo. Así que cuando una persona calumnia a otra, está tomando la actitud del diablo. Y vivimos hoy en tiempos de calumniadores. Las redes sociales son un nido de calumniadores. Tenemos que tener mucha cautela de lo que escribimos, de lo que decimos, de los comentarios que hacemos, porque solamente necesita una persona tener un celular a la mano y con eso parece que tiene toda la autoridad y todo el derecho de emitir una opinión, sea cual sea,
porque eso sí, nos escudamos con, es que yo soy muy franco, yo no puedo mentir, y somos imprudentes, somos insensatos, somos groseros, somos ofensivos muchas veces, por escudarnos con el hecho de, es solamente mi opinión. Y hay gente que no le importa levantar acusaciones falsas o emitir juicios falsos contra alguien, simplemente porque estás detrás de un celular y nadie te puede ver. Vivimos en tiempos de calumniadores. Y a través de las redes sociales, ¿a cuántas personas puedes llegar? A miles, cientos de miles, quizás hasta millones. Son muy peligrosos. Intemperantes, se refiere a las personas que carecen de autocontrol, carecen de dominio propio. Personas que son dominadas por sus pasiones, que son dominadas por sus instintos, que no tienen un filtro entre lo que piensan y lo que dicen inmediatamente, porque no hay nada que los contenga. Y para muestra, pues párese un día en el tráfico y vea cuántas veces se recuerdan esta fecha de un carro a otro. ¿Cuántas veces al día sonará el claxon de esa manera? Gente que vive solamente por sus pasiones, por lo que está en su cabeza en ese momento. Intemperantes, dice. También los crueles, las personas despiadadas que se comportan como salvajes precisamente, sin ninguna clase de valor por la vida. Y hoy en día lo vemos desde la niñez, cómo niños maltratan animales y los adultos hasta se los festejan. Sí, jálale la cola al gato, jálasela. Son crueles. Sí, hazle tal cosa a ese animal. Y uno ahí está festejándole la gracia al niño. Y eso que detona más adelante, pues son personas completamente pervertidas acá arriba. De hecho, en un estudio que hicieron a asesinos seriales, la gran mayoría de ellos decía que les gustaba torturar animales cuando eran niños. Y no le hacemos caso a las señales de esas cosas, de las circunstancias que estamos viendo. Son hombres crueles, aborrecedores de lo bueno. Y hoy más que nunca se cumple esta profecía. Esa profecía que nos dice la Escritura, que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Hoy ha tenido que reestructurarse la definición de conceptos como la verdad, como lo que es correcto. Perdón. Se han tenido que redefinir conceptos así, increíblemente. Ya lo que es verdadero ya no es verdadero para todos. Ya cada quien tiene su propia acepción de lo que es verdad y de lo que no, porque a quien le gusta que le digan que está equivocado. Entonces, como a mí no me gusta que me digan que estoy equivocado, pues me escudo con decir, esa es tu opinión, esa es tu verdad. Yo creo que sí estoy haciendo lo que es bueno. Y entonces hemos cambiado el concepto de lo que es bueno hoy en día. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y no vaya a ser que te atrevas a decir algo de manera general, porque ya hay 3 o 4 que se van a ofender. Y es normal, porque la palabra de Dios dice, ahorita vamos a leer más adelante, pero es una palabra que redarguye, que te hace ver tu error y que cambia tu manera de pensar. Entonces, cuando la palabra de Dios es expuesta, por supuesto que va a haber un choque
que hay un conflicto entre tu manera de pensar, tus emociones y lo que Dios dice que es lo correcto, lo que Dios dice que es verdadero, lo que Dios dice que es bueno. Por supuesto que va a haber un conflicto ahí entre nuestra manera de pensar y lo que Dios dice. Pero ¿a quién le voy a hacer caso? Si yo voy a seguir creyendo que el que está bien soy yo, si yo quiero seguir poniéndome como el centro del universo, voy a seguir pensando que el más importante soy yo y que este libro es un libro anticuado, que este libro es un libro de conceptos viejos, retrógrado, pues entonces yo voy a seguir viviendo bajo el control y la autoridad de mi propia voluntad. Y precisamente por eso estos tiempos son peligrosos. Aborrecedores de lo bueno, traidores, las personas en que nos atrevimos a confiar y nos quedaron mal, nos dieron la espalda o nos voltearon las cosas. Aquellas que violan la confianza del otro, que son desleales, que por el frente te adulan, te halagan, pero por atrás te apuñalan por la espalda. Son personas traidoras, en las cuales tú has depositado tu confianza y hablan mal de ti a tus espaldas. Y ojo, porque uno puede decir, qué barbaridad, qué malas personas son estas, pero ¿cuántos han hablado mal de sus jefes en sus trabajos? Ahora está muy de moda, por las circunstancias que estamos viviendo, que todo el mundo se le va en contra a los empresarios. Es que estos son unos tales por cuales deberían hacer esto y esto y esto, y yo no tengo trabajo y me están quitando mi sueldo. Pero tratando de tener un equilibrio y hacer un justo juicio, ¿cuánto dinero están perdiendo estas personas también? Muchos viven al día también. No es como que tengan en una caja fuerte, en una bóveda, miles de millones resguardados ahí y que te puedan sostener a ti, a tu familia y a otras 300 familias. También para ellos, para muchos de ellos están las circunstancias muy difíciles, pero la lengua se suelta y no hay quien la pare. Dice, es un fuego que comienza así suavecito, una llamita, y de repente ya te provocó un incendio que no lo podemos contener, no lo podemos controlar si no tenemos cuidado. Y muchos hablan mal de sus jefes, de las empresas, etcétera, por las circunstancias que están viviendo, y son circunstancias difíciles para todos. Mejor preguntémosle a Dios cuál es el propósito de lo que yo estoy viviendo para mi propia vida. Y démosle gracias a Dios a aquellos que aún tenemos trabajo, a aquellos que tenemos un sueldo, por la situación que aún podemos vivir y que muchos no la están pasando tan bien. Dice, impetuosos, aquellas personas peligrosas, temerarias, imprudentes, que no se detienen ante el peligro, ante nada, actúan sin pensar, se meten también en muchos problemas por no considerar primero las consecuencias de sus palabras o de sus actitudes. Son personas impetuosas, el ímpetu les gana, el deseo de hacer las cosas les gana. Como Pedro, cuando llegaron a apresar a Jesús, se levantó inmediatamente y sacó la espada y le voló la oreja a este hombre. Eso no era lo que quería Jesús. Jesús posteriormente lo sana, pero así somos muchas veces nosotros. No nos damos cuenta de los errores en los que podemos caer y las consecuencias que vamos a provocar, pero soltamos palabras y actuamos muchas veces también sin considerar nada de esto. Son personas impetuosas, infatuados, personas que están envanecidas, orgullosas, enceguecidas o embriagadas por su propio orgullo. La figura que habla aquí en la descripción, en la definición,
es que están envueltas en humo, que no pueden ver por su misma condición de orgullo, no ven más allá. Amadores de los deleites más que de Dios. Otro amor, el amor hacia los deleites. Y esa es una característica general de toda la humanidad en nuestro tiempo. Nunca se ha gastado tanto en deleites, en placeres en la historia de la humanidad como hoy en día. Y hay lugares donde ya está todo hecho para que la gente vaya a disfrutar de muchos placeres sexuales, o algunos no necesariamente malos, pero ¿por qué existen estos lugares? Porque la gente va, porque la gente asiste. ¿Por qué los estadios de fútbol existen? Porque la gente va y los va a llenar, y más si está jugando el América. Pues, por supuesto que la gente va a ir para allá, va a ir a ver el partido, va a ir a ver el espectáculo porque nos gusta. Cuando algo nos deleita, ahí estamos. ¿Es malo buscar el deleite? No. Pero aquí habla de hombres que prefieren deleites humanos, carnales, antes que a Dios, que anteponen sus placeres personales a lo que Dios dice. Y no porque en Dios no haya deleite, al contrario, el mayor deleite que podamos encontrar es en el Señor Jesucristo, el gozo que nos va a dar Él, que nos da Él, y es un gozo que será eterno, a diferencia de los placeres humanos que solamente traerán deleite por un tiempo limitado, lo que dura el evento, lo que dura la circunstancia, la situación, y cuando sales de ahí sigues siendo la misma persona, mal aquí arriba, mal en tu corazón. No ha habido ningún cambio, ninguna transformación por ese deleite momentáneo que tuviste. Y no así con Dios, que el deleite que te ofrece es para siempre. Todas estas características que nos habla aquí, dice la Escritura, todos estos hombres, en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma, la eficacia de la piedad. Y aquí entramos en el tema más trascendental para nosotros como hijos de Dios, porque uno puede entender que todas estas actitudes están en el mundo porque no conocen a Dios, pero cuando nos habla y nos hace un énfasis en que estos hombres van a tener apariencia de piedad, nos está hablando de gente que está en las iglesias, mis hermanos. No está hablando de gente que se congrega, que se reúne, que escucha la palabra de Dios. Aparentarán ser piadosos, aparentarán que buscan a Dios. Exteriormente tú los vas a ver metidos en las iglesias, a lo mejor hasta en ministerios, cumpliendo exteriormente también un ritual, una religión, pero en su vida cotidiana no reflejan una transformación. Y quiero por un momento hacerte una exhortación, mi hermano. No pienses en nadie. No pienses en este momento en nadie. No digas, sí, fulanito de tal, fulanita de tal. Quita de tu cabeza a cualquier persona que haya venido, en cuanto hablamos
de que están en la iglesia. Quisiera que te concentraras en ti mismo. Quisiera que comprendieras o que analizaras por un momento si tú no has tenido estas conductas, o si tú no estás haciendo esto que dice en el versículo 5, si que tienes apariencia de piedad, pero que niegas la eficacia de esa piedad. ¿Cómo la niego? ¿Con mis palabras? No, la niego con mi vida, la niego con mis actitudes, la niego porque no vivo conforme a lo que Dios me dice que debo de vivir. Porque yo digo que sí creo, pero no vivo lo que digo que creo. Porque el que cree pone en práctica, el que cree obedece. Entonces, si no obedezco, si no lo vivo, si no lo pongo en práctica, ¿por qué es? Porque en realidad quizá no lo creo. Y ese es el énfasis que quiero que entendamos el día de hoy. Para que no vivamos engañándonos a nosotros mismos. Puedes haber estado metido en una iglesia por años, pero aquí también hay muchas sillas y las sillas no son cristianas. No importa cuántos años tengas yendo a una iglesia, lo que importa es si verdaderamente ha habido una transformación en tu manera de pensar que te ha llevado a una transformación en tu manera de hablar y en tu manera de actuar. Porque aquí no importa lo que tú opinas con respecto a lo que está escrito. Importa lo que Dios dice en su escritura y que las cosas que Él dice así son y no hay vuelta de hoja. No podemos decir, pues sí estoy de acuerdo, pero yo lo vivo de otra manera. No, mi hermano. Hay verdades contundentes, aunque en estos tiempos vayamos en contra de lo que dice la sociedad, de lo que dice el mundo, de que no hay verdades contundentes. Hay verdades contundentes. Si no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno. Así te llamas cristiano, así tengas el apodo de cristiano, así como dice la escritura, tengas el apodo de que vives pero estás muerto. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. ¿Y qué les va a contestar el Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pablo está preocupado porque Timoteo comprenda y esté bien consciente de las circunstancias que vienen, de los hombres que van a entrar a las iglesias y van a perturbar la iglesia desde su raíz, desde sus cimientos. Gentes que van a engañar a la gente, a las personas. La iglesia se va a llenar de la iglesia, hablo de la iglesia general, la iglesia universal se va a llenar de gente que ya está corrompida en su entendimiento, que cree. Y Dios va a estar allá a las puertas, como hemos estado viendo también con nuestro pastor. Está a la puerta. ¿A la puerta de qué? A la puerta de la iglesia, llamando para que lo dejen entrar. Porque Dios no está adentro. Adentro está la gente que vive una religión, una apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuidado con estas personas, Timoteo, evítalos.
De hecho, en 1 Corintios Pablo también señala, dice, haciendo referencia, dice, no te juntes, no me refiero a que no te juntes con el inconverso, sino que con aquel que llamándose a sí mismo hermano practica estas cosas similares a las que estamos estudiando el día de hoy. Dice, con esos ni aún comas, son hombres peligrosos. Hombres necios que se hicieron necios creyendo ser sabios. Porque no ha habido un arrepentimiento genuino en sus corazones. Siempre lo más peligroso es lo más parecido. ¿Por qué? Porque no es verdadero, pero como se parece tanto, es muy fácil que te engañe. Y así hay hombres que pervierten las escrituras muy sagazmente. Meten una predicación con pura verdad, pero de pronto tergiversan en un concepto las escrituras y le dan una vuelta a la esencia de la misma, y tú te quedaste con eso en tu corazón. Son personas peligrosas. Y le dice más adelante, hablando de que se aprovechan de las mujeres. ¿Por qué? Porque las ven en soledad, porque las ven vulnerables. Se aprovechan de la condición desfavorable de otros para satisfacer sus propias su conveniencia, en este caso. Y les engañarán. Tengamos cuidado, mis hermanos. Por eso es un llamado personal a que nos analicemos a nosotros mismos. Si realmente no hay esto en nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer para evitar caer en esto? Primero, ya para terminar, como punto número 1, puse aquí, imita a Jesucristo. Pablo dijo, imitan a mí como yo imito a Jesucristo. Y le dice a Timoteo en el versículo 10, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas ellas me ha librado el Señor. Pero le dice, tú has visto, tú has seguido esa enseñanza que yo te he dado. Pero el seguido no solamente en un sentido de que has aprendido académicamente, no solamente de que lo has entendido. Le dice, tú has seguido porque lo has experimentado, lo has vivido. Has seguido mi ejemplo. El mejor tipo de cristianismo no es el que se enseña desde un púlpito, sino el que se vive, el que se refleja en nuestras vidas, mis hermanos. Porque de nada me sirve a mí pararme enfrente de una camarita el día de hoy si mi vida todos la conocen como, mira, ahí va el mentiroso, mira, ahí va el que hace tal o cual cosa. Si no tengo un sustento que mi vida avale mis palabras, soy uno más del montón. La razón por la que Pablo vivió de esa manera fue porque creyó en lo que el Señor le reveló. ¿Por qué alguien soporta azotes? ¿Por qué alguien soporta torturas? Todo lo que vivió Pablo, porque él creía, estaba convencido de que lo que Dios le había mostrado era real. Por eso les decía hace un rato, si yo no estoy convencido, no estoy seguro de quién he creído y lo que he creído, pues obviamente no lo voy a vivir. Pero cuando yo estoy convencido de algo, lo voy a vivir. Voy a estar dispuesto a enfrentarme a lo que venga, porque yo estoy convencido de que mi Cristo está conmigo, de que mi Cristo es el que me ha puesto en este camino.
en este lugar. Y Pablo le dice, tú has aprendido esto también, Timoteo. Tú lo has seguido de esta manera también. Entonces el primer paso es imitar a nuestro Señor Jesucristo en su conducta, imitar en su obediencia hacia el Padre, en su dependencia hacia el Padre. ¿Cuánto dependes tú de Dios? ¿Cómo es tu relación con el Padre? Es una pregunta para analizar nuestra vida hoy en día. Segundo, permanece en la doctrina de Jesucristo. Pablo recibió la revelación de parte de Jesucristo mismo y abrió su entendimiento, abrió su visión de lo que él estaba haciendo. Por eso en el versículo 14 le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste de esto que has aprendido. Persiste ahí en ese camino, no te apartes, Timoteo, no te desvíes, no te salgas de este camino, de esta enseñanza. Uno puede ser sabio para diferentes áreas, para un trabajo, para X cosa, para el buen uso del dinero. Alguien puede ser muy bueno para cocinar, alguien puede ser muy bueno para cualquier situación. Pero ¿de qué nos sirve todo el conocimiento, todos los estudios, si rechazamos a Dios? Si hacemos a Dios a un lado de nuestras vidas. Todo eso se convierte en algo vano, inservible. Porque a lo más importante no le damos prioridad. Y la enseñanza de Jesucristo siempre nos va a llevar a depender de Dios, a buscarle más a Él. A no estar creyendo que nosotros somos la cereza del pastel, a no creer que somos los más importantes en el universo. Nos pondrá en nuestra realidad, nos dará el valor que nosotros tenemos en Cristo Jesús, pero haciéndonos ver que vivimos en una constante lucha por la carne en la cual estamos todavía. Se mantente en la doctrina de Jesucristo. ¿Y cómo voy a mantenerme en la doctrina de Jesucristo? Pues con el último punto aquí dice, escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. 15, versículo 15, y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras te pueden hacer sabio, mi hermano, para comprender el por qué tú necesitas ser salvado. Si tú no conoces a Cristo, escudriña las Escrituras para que puedas entender el por qué tú necesitas un Salvador. O sea, ¿por qué? Dice, versículo 16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es útil la Escritura? Bueno, primero dice que es inspirada por Dios, viene de parte de Él, aunque sí está escrita por hombres, pero fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta Escritura dice es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para dirigirnos, es útil para mostrarnos en dónde estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nos redarguye también, nos convence. Eso es redarguir, nos convence.
nos corrige para que regresemos al camino en el cual debemos andar, nos instruye en justicia para darnos cuenta de nuestra condición delante de Dios, que no merecíamos nada porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero que en Cristo Jesús hemos sido justificados delante de Él. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Dice, para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté completo y enteramente preparado para toda buena obra, para lo que sea que haya de venir, para las cosas que se te presenten. Si tú vas a estar preparado, tú vas a estar listo. ¿Por qué? Porque vas a haber escudriñado las Escrituras y te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Tus ojos van a ser abiertos y entonces vas a poder obedecer, vas a poder sujetarte y ceñirte al Señor Jesucristo. Vas a poder imitarlo. Descubre a Cristo a través de las Escrituras, mi hermano. Ya para terminar, 1 Juan 3, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate nada más, dice, tú que estás esperando que Cristo venga, lo cantamos hace un rato, el Rey ya viene, y tú que estás esperando que Cristo venga, dice, aún no se ha manifestado lo que has de ser, va a suceder cuando el Señor venga por ti. Pero ¿cómo te estás preparando para ese tiempo? Lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo preparándose para ese momento? Nuestra responsabilidad mientras regrese el Señor es descansar, echarnos en la hamaca. No, nuestra responsabilidad en estos postreros tiempos que son peligrosos es mantenernos puros, mantenernos en santidad, purificándonos constantemente. Dice aquí en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Que Cristo viene viene por él, se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. Se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. Nuestra responsabilidad es limpiarnos, purificarnos. Así que la exhortación, mis hermanos, y más que exhortación, es una bendita oportunidad para ti, mi amigo, que si no lo estás viendo y no conoces a Cristo Jesús, es una extraordinaria oportunidad para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que le reconozcas en tu vida, viendo que todas estas actitudes que posiblemente tú has podido identificar en ti mismo no le agradan a Dios. Reconócelo. Reconoce tu necesidad de un Salvador en tu vida para que puedas venir a la salvación que hay en Cristo Jesús. Y si tú ya eres un hijo de Dios, te reconoces a ti mismo como un hijo de Dios, qué maravillosa oportunidad también para poder cambiar aquellas actitudes que venimos arrastrando del viejo hombre, aquellas actitudes que nos están sirviendo como un ancla para poder avanzar, que son una barrera, un estorbo para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Que dejemos a un lado nuestra condición, nuestro amor por nosotros mismos, nuestro amor propio. Que entendamos, así como dice Pablo, analizándonos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos, si es que estamos de verdad en la fe. Yo te invito, mi hermano, te exhorto, te animo a que hagas ese análisis en tu vida, no a manera de condenación, sino a manera de una oportunidad para que el día de hoy puedas decirle: Señor, perdóname, yo reconozco que hay esto en mi vida, en mi corazón todavía, pero te lo quiero entregar, te lo quiero dejar,
porque ya no quiero vivir de esa manera. Quiero vivir para agradarte, quiero vivir para reflejar tu carácter en mi vida y no el carácter de estos hombres en los postreros tiempos. Que seas tú viviendo a través de mí, que seas tú reflejándote a través de mí. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que esta palabra quede ahí en sus corazones, que penetre en lo profundo de sus corazones para que la podamos vivir. Dios les bendiga. Y tenemos un mensaje que seguramente les va a gustar. Permítanme.